Bien. Entonces, como les decía, los linfocitos también pueden desarrollarse en células NK o de killer, y estas son, en algún momento, pueden ser peligrosas cuando pueden reconocer como extraños algunos tejidos normales del cuerpo del organismo animal, ¿no? De repente pueden reconocer como extraño a las células eh, nefróticas de los riñones, o a las hepáticas, ¿no? O a los del sistema nervioso, ¿no? Entonces, eh, puede pasar eso. Ya a los osteocitos también a veces pueden reconocer como extraños, ¿ya? Pero bueno, estas generalmente más se desarrollan cuando el animal empieza a presentar tumores, cuando el animal empieza a presentar cáncer, ¿no? O enfermedades degenerativas, ¿ya? Para tratar de eliminar eso. Bien, a ver, ¿cómo la dinámica de la respuesta inmune? Ya, aquí tenemos un linfocito, aquí está un macrófago, ¿ya? Y las células dendríticas, ¿no? Hay aquí algunas diferencias, especialmente el tamaño, ¿ya? Estas pueden medir eh, entre 200 a 500 nanómetros, ¿no? Los macrófagos, en cambio, pueden medir hasta 1 micra, 2 micras, ¿no? Y las células dendríticas también, ¿no? Intermedio entre los dos. Bien. En la dinámica, ya, ¿no? Entonces, el antígeno, ¿ve? Que puede ser una bacteria, virus o un agente químico o una toxina de algún virus o de alguna bacteria, ¿no? O la misma bacteria o el mismo virus, ¿no? Esa sería la sustancia extraña. Entonces, y se denomina antígeno, ¿no? En primera instancia actúa como primera barrera física la piel y las mucosas, ¿no? Y la secreción mucosa que existe, ¿no? Después continúa respondiendo la respuesta innata o inespecífica, que sería la Listo, inflamación. estoy en el Chaco yo saliendo, por eso no se escucha mucho bien. Sí, Feli, te voy a pasar la grabación, a todos les voy a pasar la grabación, ¿ya? Bien, El PDF más listo, por favor. ya, sí, PDF más les voy a pasar. Bien, entonces, la respuesta innata que hemos indicado que era uno de los principales, la inflamación, ¿no? La presentación del antígeno, a la presentación del antígeno, entonces los que logran ingresar a todo esto y llegan a circulación sanguínea y a algunos tejidos, ¿no ve? Entonces a ese se da ya la respuesta inmune o de los glóbulos blancos, ¿no? Y puede ser la adquirida o también puede ser la específica, ¿no? En la respuesta humoral estarían los linfocitos B, ¿ya? Entonces, las de memoria y las células plasmáticas con los anticuerpos, que serían también células linfocitos B, ¿ya? Entonces, estos son los que responden en primera instancia como respuesta humoral. Y la respuesta celular serían los linfocitos T, donde de acuerdo al tipo de antígeno, entonces se van desarrollando linfocitos
linfocitos TC y linfocitos TH. A ver, las humorales, o perdón, las de memorias y las de complemento o las colaboradoras, ¿no? Bien. Y si fuera algún agente, como les dije, interno del mismo cuerpo, como algún proceso degenerativo, cáncer o tumor, entonces los linfocitos NK, los linfocitos T, NK. Ahora, los linfocitos B producen anticuerpos, ya los anticuerpos, para defenderse de estos compuestos o de estas sustancias nocivas o extrañas, o los antígenos, ¿ve? Y los linfocitos T producen citoquinas, ¿no? La diferencia es que los anticuerpos son como una señal que les ponen, ya los linfocitos B es como si los señalaran con los anticuerpos a las sustancias extrañas para que el cuerpo, el resto del cuerpo lo metabolice, ¿no? De esa forma actúa. En cambio, las citoquinas van a destruir directamente al antígeno. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Esto lo señala para que el hígado, para que los macrófagos, ¿no? O los mismos linfocitos T vayan y lo destruyan a los señalados, ¿no? En cambio, las citoquinas van y en forma directa y lo destruyen en forma directa. Esa es la diferencia entre los B y los T. Es otra diferencia entre los B y los T. ¿Ya? Entre otros compuestos que también van secretando los linfocitos T, ¿no? Están las interleucinas, ya el interferón, los factores de necrosis tumoral y el factor de crecimiento celular, ¿ya? Son diferentes tipos de compuestos que también van produciendo, ¿no? Los linfocitos T. Bien. Entonces, los antígenos exógenos, hemos dicho, son las bacterias libres en el tejido o líquido extracelular, ¿no ve? Y los endógenos, aquí los virus bacterias que están en forma intracelular, ¿no ve? Bien, aquí. Estos son los antígenos. Es una representación gráfica donde aquí tenemos los antígenos de las diferentes bacterias o virus, ¿no? Que tienen diferentes formas o diferentes compuestos químicos, ¿no? Que tienen alguna pequeña diferencia entre cada uno de otro. Cada bacteria, cada antígeno tiene una forma específica de sus antígenos o su forma química, ¿no? Y para cada uno de esos es que los anticuerpos producidos por los linfocitos ya se forma uno también específico para cada tipo de antígeno, ¿no? Entonces, para el ovalado, para el cuadrado, para el redondo, para el triangular, para cada uno va formándose un anticuerpo específico.
Por eso es que en un análisis de sangre, ¿ya? Para saber investigar qué bacteria o qué enfermedad o qué agente etiológico es el que le está produciendo la enfermedad, se verifica en la sangre, y se verifica qué tipo de anticuerpos ha creado el organismo. Entonces, haciendo reaccionar con el antígeno de la enfermedad. De esa manera es que el análisis de sangre confirma si es al 100%, si es la enfermedad que se está sospechando. Si a la prueba de laboratorio no reacciona el antígeno con el anticuerpo que está en el suero de la sangre, entonces no es la enfermedad y se tiene que ir buscando qué otra enfermedad podría ser, ¿no? Entonces, también en laboratorio nos ayuda para determinar con exactitud el tipo de enfermedad que le está atacando, ¿no? Ejemplo, hoy en día, por ejemplo, hay varias pruebas rápidas, justamente, que se prueba con la sangre y a campo, ¿no? Para detectar si está enfermo con coronavirus, si está enfermo con parvovirus, si está enfermo con moquillo canino o si está enfermo con hepatitis infecciosa, ¿no? Son 4 diferentes tipos de virus. Entonces, si el perrito o el cachorro está desarrollando un parvovirus, por decir, y haces la prueba en el kit de moquillo canino, entonces el kit te va a salir negativo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque no es la enfermedad o no es el antígeno del virus que hay en el suero, ¿no? Entonces, si le haces al kit de parvovirus, entonces es muy probable que va a salir positivo y con eso se confirma la enfermedad, ¿no? Entonces, es específico, por eso el anticuerpo que el organismo y los linfocitos producen para cada tipo de antígeno o para cada tipo de bacteria o virus. ¿Ya? Bien, en estos cuadros entonces también vamos a ir viendo algunas otras formas de respuesta que pueden tener los diferentes tipos de leucocitos, ¿no? Los linfocitos B de memoria, ¿no? Y están graficando también cómo es que se produce esa memoria, ¿no? Cómo se produce los linfocitos T que actúan de complemento, ¿no? O ayudadores, ¿ve? Entonces a eso va. Bueno, para explicar todo eso se necesita por lo menos unas 2, 3 clases más. ¿No? Pero lastimosamente solo tenemos. Pero lo que les estoy hablando, eso es las partes más importantes que tienen que entender. ¿Ya? Bien, obvio, ahora si alguien quiere estudiar un poquito más, adelante también. ¿Ve? Es interesante este tema de inmunología y a la vez cada vez es más complejo. Como ven, en estos cuadros van mostrando diferentes formas de respuesta, ¿no? A ver, aquí quiero que quede claro algunas conceptualizaciones. Por ejemplo, como les decía, células y proteínas. Hay algunas proteínas que actúan como parte del sistema inmunológico para la defensa. ¿Ya? Aquí eso van a ir viendo.
Bien, aquí estamos viendo un diagrama igual donde cómo actúan los macrófagos, ¿no? Los macrófagos que son los leucocitos más grandes, ¿no? Y van engullendo. Como son de un tamaño bien superior, fácilmente entonces se lo fagocitan a las bacterias que son de menor tamaño, ¿no? Una vez que se lo fagocita, dentro el macrófago, los lisosomas lo, lo van destruyendo y lo van metabolizando, ¿no? A, a las bacterias. Y luego, una vez destruido, lo expulsan a la parte exterior, ¿no? Y eso, el hígado y el riñón, todos estos desechos, el hígado y el riñón lo van metabolizando y lo van excretando del cuerpo del organismo animal, ¿no? Bien. Entonces, en este PDF van a tener una definición más clara y concisa de cada célula, ¿no? Por ejemplo, las células T, ¿no? Y los linfocitos, las células de Killer y también diferentes otros tipos de sustancias, como por ejemplo los anticuerpos son las famosas inmunoglobulinas o anticuerpos. ¿Ya? Los inmunoglobulinas es un complejo proteínico que consiste en dos cadenas pesadas idénticas y dos cadenas livianas también, ¿no? Entonces, estas inmunoglobulinas o anticuerpos, hemos dicho, ¿no ve? Que se van produciendo gracias a los linfocitos B para cada tipo de antígeno, ¿ve? Para la forma que tiene cada tipo de antígeno. Estas inmunoglobulinas hay de diferentes formas, ¿no? Las inmunoglobulinas A, las D, las E, las G, que son las que hay en mayor cantidad, y las M, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la reacción de estos diferentes tipos de inmunoglobulinas, es también que en laboratorio ayuda para determinar la presencia activa o pasiva de la enfermedad o del agente en el organismo de los animales. También, como les decía, hay algunas proteínas que actúan como defensores, ¿no ven? Miren, las inmunoglobulinas y los anticuerpos también están formados por proteínas, pero en el sistema del complemento, que es producido en el hígado, ¿no? Son proteínas que produce el hígado y que complementan que están implicados tanto en la inmunidad innata y en la adquirida, ¿no? Como su nombre indica, estas proteínas producidas en el hígado complementan la eliminación de los antígenos y las sustancias nocivas de las bacterias, virus o cuerpos extraños que han ingresado al organismo. ¿Ya? Entonces, este sería el sistema del complemento. ¿Ya? Bien, creo que con eso estaríamos aquí. Hay más definiciones que les voy a ir pasando también. Creo que está un poco también más resumido para que lo puedan ir leyendo con calma y vayan memorizando, ¿no? Bien. Eh, cada, cada concepto que hay de cada parte que hemos visto, ¿no ve?
Entonces, ejemplo, aquí lo ven, las IgG o inmunoglobulinas G, ¿lo ven? Es la sustancia predominante en la sangre. Atraviesa muy bien las membranas y es la única capaz de llegar a la placenta, convirtiéndose en la principal inmunoglobulina del feto y el recién nacido para su sistema de defensa. ¿Ve? La que más abunda. Las que primero están en la primera línea de defensa de las inmunoglobulinas. ¿Ya? Y así hay las diferentes definiciones de cada una. ¿Está bien? ¿Preguntas? No sé si pueden preguntar lo que no han escuchado. Entonces, si no hay preguntas,